Particularmente hablando de la obra, me gustaría destacar que gracias a la honestidad con la que el autor encara su investigación mediante un peculiar método etnográfico, nos revela cuándo y cómo pensó inicialmente realizar esta investigación, nos da cuenta de las dudas, temores y avatares sorteados, nos confía la forma en que resuelve el tremendo desafío que significó ganarse la confianza de entrevistar a cada una de las 23 adolescentes que le compartieron sus reflexiones sobre mucho de aquello que las orilló, obligó o motivó a trabajar en la calle, su situación de pobreza heredada, la desintegración de sus hogares, en muchos casos el desamor de sus padres, de los hombres, ¿no? Porque muchas de ellas siempre contaron con el respaldo de su madre o abuelos, pero es muy notorio cómo muchos de los padres están ausentes, así como la falta de oportunidades educativas y laborales y sobre todo la ausencia de redes de apoyo sociales y gubernamentales que les garantizaran una vida con el bienestar al que tienen derecho. Todo lo cual las lleva a la calle a trabajar en condiciones ya no solo vulnerables, sino de franco peligro, dada la proliferación del robo, el narcotráfico, la violencia sexual en la zona, y de su debida contraparte que la hace posible la policía corrupta y un sistema de justicia que dadas la parcialidad y desobligación que generación tras generación ha constatado, generan una impunidad que a veces pasma y muchas veces atemoriza a la gente. Esta obra me parece que es congruente con la visión que ha guiado a Étnica desde su fundación, quienes desde hace 20 años emprendieron los primeros esfuerzos desde esta institución, se acercaron decididamente a la niñez que padecía eso que se denominaba entonces el fenómeno del callejerismo. Y aunque inicialmente lo hicieron más con ímpetu que método, en realidad al paso de los años, dada esa vocación, compromiso y visión estratégica, se fueron sentando las bases para poder ubicar y entender la complejidad de un conjunto de factores que hacen que cada uno de los y las niñas, adolescentes y jóvenes que atendemos, que vive en situación de calle o está en riesgo de calle, encuentre en Étnica una opción para tratar de trascender esas condiciones. El autor tiene la virtud de hacer las preguntas pertinentes que permiten arrojar luz a una realidad que muchas veces los que estamos tan acostumbrados o tan en medio de esas realidades ya ni siquiera vemos, ya ni siquiera nos planteamos, ya ni siquiera nos preguntamos qué es la vida que están llevando estas adolescentes, si podrían llevar otra vida, en qué medida a 20 años de la Convención de los Derechos de los Niños hay o no un cumplimiento de derechos, hay un Estado que se preocupa realmente por cumplir con esos derechos. A fin de cuentas, lo que a uno le preocupa es esa falta de alternativas, ¿no? Porque yo diría, bueno, ¿de qué se trata? A fin de cuentas, este tema, este libro, trata de esas historias, de esas familias que no obtienen lo suficiente por su trabajo, porque eso también hay que decirlo. Si bien están trabajando, eso no les permite salir de la pobreza, pero al mismo tiempo se trata también de un Estado que se puede traslucir y se trasluce, pero también él lo aborda directamente cuando señala, por ejemplo, cuando alude al número de jóvenes que intentan ingresar a las preparatorias, pero no lo consiguen. ¿Y no lo consiguen por qué? Porque a fin de cuentas lo que hay es un Estado que no es que no tenga recursos, sino que precisamente decide que hay cosas más valiosas en qué emplear esos recursos que en la educación de esos jóvenes. Eso es en el fondo de las cosas de lo que se trata esa historia. Y yo creo que estos son siempre temas que dejan mucho, me parece a mí, mucha riqueza para el trabajo que realiza Étnica, para el trabajo que realizan otras organizaciones con niños de la calle, porque son siempre temas vigentes. Este tema de las relaciones entre la madre y las niñas y la pérdida de los padres. O sea, hay tantas cosas que se repiten en estas historias, el padre alcohólico, el hermano drogadicto, la deserción escolar. Es como que son estos temas, pero vistos a través de la gente concreta de un barrio que realmente se ilumina con la manera como lo aborda Gustavo. También me hizo pensar mucho sobre la necesidad que existe de generar redes de apoyo social
que sean una especie de respuesta a esa parte que aportan las adolescentes desde su propia esperanza, ¿no? Desde sus ganas de hacer cosas, desde sus ganas de proyectar en el futuro un destino que las saque de esta condición en la que están. La pregunta que se plantea frente a esta realidad es, bueno, por una parte, el Estado, ¿qué está haciendo, ¿no?, para ofrecer una respuesta a esta actitud de estas jóvenes, ¿no? ¿En dónde están las políticas sociales incluyentes que tendrían que garantizarles acceso a la educación, acceso a la salud, de manera que el tema del trabajo ni siquiera se presentara como una necesidad, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de una doble, triple o cuádruple victimización, una que se nota ya desde el momento en el que ellas tienen que trabajar, otra que ocurre por el contexto en el que tienen que desarrollar ese trabajo, otra que ocurre seguramente también porque son mujeres, ¿no? Porque, como bien decía Elena, seguramente si fueran hombres la situación podría ser diferente. Por otra parte, llama la atención sobre qué está haciendo la sociedad civil en general para generar condiciones de apoyo para estas adolescentes y para todas las adolescentes y los adolescentes que comparten estas experiencias. Tú te enfocaste en una zona de la ciudad que tiene una tradición histórica y que tiene una cultura particular, ¿no? Pero estas historias se repiten desde luego en la mayor parte de la ciudad y probablemente en algunos casos con contextos de adversidad todavía mayores, ¿no? Hace 6 años hice un viaje yo a la Ciudad de México con 2 preguntas. Quería conocer a profundidad, en la manera de lo posible, cómo un grupo de adolescentes enfrentan la adversidad y qué podía yo aprender de esa experiencia. Y cuando yo llegué a la ciudad, yo venía con una idea clara de lo que yo pensaba que quería hacer. Conocer a las chicas con la ayuda de Étnica y empezar a platicar con ellas. Mi primer desencuentro es que lo que pensé que me iba a tomar semanas, nos tomó meses. Fue muy difícil cruzar ese puente entre su mundo y el mundo mío, el mundo nuestro. Afortunadamente, con tiempo y con constancia, y nuevamente con la ayuda del equipo operativo de Étnica, conseguimos construir ese puente con 23 adolescentes cuyas historias, o una parte de sus historias, intenté plasmar aquí. Ese es un aprendizaje para mí muy importante, porque creo que en la medida en que conocemos, no solo vemos, pero conocemos a fondo quiénes son nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestras niñas, qué piensan, cómo ven su mundo, cómo viven en su mundo, es de la manera en que podemos construir un país fuerte. Vamos a ser creativos, un país creativo si nuestros niños y adolescentes son creativos. Vamos a ser un país sano si nuestros niños y adolescentes son sanos mentalmente, emocionalmente, físicamente. Yo aprendí que son trabajadoras, pero también son hermanas, son hijas, son amigas, son novias, son usuarias del transporte, son habitantes de la ciudad y más importante son habitantes de la historia. Y en esa complejidad, lo que a mí más me impactó, lo que me emociona contarlo, pero a mí lo que me llenó mucho de emoción es este sentido fuerte de esperanza. Y es un tema que a mí me gusta mucho que esté en esta mesa esta noche, porque creo que nuestra responsabilidad básica, urgente, es precisamente acompañar esa esperanza, acompañarla en la acción activa, comprometida, sin miedo, pero también acompañarla en nuestros silencios, en nuestra reflexión, en no acostumbrarnos a verlas sin conocerlas, a las adolescentes y a los adolescentes, en que no pasen a ser personas invisibles o solamente personas con potencialidad de ser un día ya no son nuestro presente. Yo estoy convencido de que son nuestro futuro. Finalmente, ya para no alargarme mucho, para mí una parte muy rica de esto es que fue un trabajo acompañado por muchas personas,